Siguiente, por favor. Volvemos a la misma gráfica. ¿Cuánto combustible estamos ahorrando por el hecho de meter? Primero vamos a ver brevemente hidráulica, después fotovoltaico y baterías. Siguiente. En cuanto a hidráulica, el estudio no fue demasiado en profundidad, tampoco era la especialidad nuestra. Había 5 localidades con sistemas de potencia bastante pequeña, de 20 a 60 kVA en cuanto a turbina hidráulica. Y como vemos aquí, esta es la tasa de combustible del conjunto del sistema, tasa de consumo de combustible, perdón, del conjunto del sistema. Solo diésel nos movíamos en valores por aquí. Al meter hidráulica teníamos sistemas con mucha aportación hidráulica, por tanto la tasa de combustible total del sistema era muy pequeña, es decir, una muy buena contribución hidráulica, 80-90% de toda la electricidad. Sin embargo, había básicamente por problemas en el recurso hídrico, pues había temporadas más secas de lo que en principio se había previsto, donde la aportación hidráulica era solo del 10%, es decir, era un sistema diésel, casi ni se le podía llamar sistema hídrico, un sistema diésel con una pequeña aportación hidráulica. No solo por falta de recurso hídrico, sino también, esto es muy importante y muchas veces no se considera, porque en ese lugar, con los años, va aumentando la potencia demandada. Empieza a vivir más gente, la gente que vive compra maquinaria nueva, por ejemplo, con lo cual la potencia pico en determinadas horas del día aumenta. ¿Qué sucede? Que como la turbina hidráulica ya está limitada, ya está todo instalado, pues esa turbina hidráulica, ese alternador, no es capaz de suministrar esta potencia pico. Y aunque había energía, no había potencia suficiente, entonces había que encender el diésel. ¿Qué solución hay para estos sistemas donde la aportación hidráulica es pequeña? Pues no demasiada, porque los sistemas hidráulicos, a diferencia de los fotovoltaicos, no tienen una ampliación sencilla, porque el recurso hídrico es el que es, la obra civil es bastante importante y la maquinaria pues hay que cambiarla nuevamente. Siguiente, por favor. Sistemas híbridos fotovoltaico-diésel. Aquí hicimos un estudio algo más detallado. Estas son las 7 localidades con este tipo de sistemas. Como pueden ver, localidades pequeñas. Usuarios se refiere no a personas, sino a familias, básicamente, desde casi 20 hasta 120 familias. Tamaños de generador fotovoltaico, tamaños de batería, y como ven, los generadores diésel estaban totalmente estandarizados, todos de 17 kVA. Lo primero que se hizo fue estimar si este diseño era adecuado a la demanda eléctrica. Mediante la aplicación del red screen o cálculos sencillos, se dijo cuál es el potencial de generación que tiene solo la parte fotovoltaica. Es decir, la parte fotovoltaica podría generar toda esa energía. Lo establecemos en el 100%. Se comparó con los datos reales de consumo de los primeros años, del 2001 en concreto. Y se vio que incluso en el diseño inicial, muchos de los sistemas se estaban utilizando más de lo que la parte fotovoltaica podía indicar. Es decir, como estos sistemas venían de ser solo diésel, en los diseños iniciales no se quiso sustituir todo el diésel, sino se quiso complementar. Después se estudió cuál era el consumo por usuario, por familia. Alrededor de los 300 vatios hora día. Son valores bastante razonables en electrificación rural. Algunas diferencias, localidades que tenían alguna pequeña maquinaria, el resto muy parecidos. Siguiente, por favor. Bien, sobre ese diseño inicial donde veíamos que el diésel iba a tener presencia, en diseño no se pensaba, anular el diésel del todo, resultó interesante ver la evolución. Como ven, la demanda eléctrica con los años, en estos 7-8 años, fue creciendo. No se llegó a doblar, pero prácticamente. Y el consumo de combustible, solo teníamos, recuerdo, estos dos datos. El consumo de combustible también aumentaba en una proporción, pues como ven, muy grande. ¿Qué quería decir eso? Que la parte fotovoltaica estaba saturada ya. La parte fotovoltaica ya no podía dar más de sí. Toda la nueva demanda era cubierta por combustible fósil. ¿Hasta dónde? Pues ¿dónde se ponía el límite? Porque nos estábamos de nuevo alejando de lo que era un sistema realmente híbrido. Nos estábamos yendo al sistema diésel. De esos 7 sistemas,
obtuvimos el consumo de combustible total. De nuevo, los solo diésel estaban en este rango y vemos que únicamente 3 de estos sistemas híbridos habían reducido el consumo de forma apreciable. Otros 4, la aportación fotovoltaica no era muy grande. Siguiente. Estimamos cuál había sido la contribución fotovoltaica en estos sistemas. Era algo que nuestras medidas no nos suministraban. Los 3 sistemas mejores, la contribución fotovoltaica era, en función de qué eficiencia de generador estuviéramos estimando, 0,6, 0,7, pues entre un 40 y un 50%, casi hasta un 60%. Esta es una aportación fotovoltaica bastante grande, teniendo en cuenta, repito una vez más, que en el diseño inicial se fue a un subdimensionado de la parte fotovoltaica. Sin embargo, había 3 de ellos muy graves, donde la parte fotovoltaica era muy reducida, era casi testimonial. ¿Cuál fue la decisión después de estos estudios? Repotenciar la parte fotovoltaica. Renovar baterías y después añadir más potencia fotovoltaica. ¿Por qué? Porque la demanda, como hemos visto, había aumentado. Y no queríamos que esa demanda fuera suministrada solo por el diésel. Pues en este último año, no sé si en otra de las partes de esta semana hay una presentación sobre esta repotenciación en esos lugares, no sé si vendrá la persona de Argentina. En cualquier caso, en estos 3 lugares, identificados con las localidades 3, 5 y 6, se ha repotenciado la parte fotovoltaica y los consumos, en los primeros datos que hay, los consumos de combustible se han reducido de forma muy, muy importante. 5 minutos, por favor. Sí, acabo antes de esos 5 minutos. ¿Qué ventaja tiene la fotovoltaica frente a la hidráulica en este caso? Que la repotenciación es mucho más sencilla. Con un poco de cuidado, aquí en las conexiones serie y paralelo, conexiones serie pues de módulos iguales, las conexiones paralelo, cuidando siempre los voltajes, pero aunque una de las ramas paralelo pueda dar algo más de corriente, pues no pasa nada, pero no se tiraron los módulos que ya había, sino que simplemente se añadieron más concreto estos de aquí arriba, se renovaron las baterías y ya digo, los resultados están siendo bastante buenos. Siguiente. Bueno, como conclusiones, algo que ya sabemos y que nosotros, todos los que estamos aquí, pues defendemos y llevamos tiempo defendiendo, que las renovables son una opción no solo para conexión a red, como hay sobre todo en Europa, países industrializados, pero para electrificar comunidades aisladas es una de las opciones preferentes. En los sistemas híbridos, la fiabilidad garantizada en los momentos de bajo recurso, garantizada por el diésel, es elevada y se puede conseguir reducción importante en el consumo de combustible, pero hay que tener en cuenta 3 cosas. Las he marcado en rojo porque en realidad serían futuras líneas de investigación donde todavía hay mucho por hacer. Estudiar los balances de energía, por supuesto, generación y demanda, y estudiarlos en su continuidad, en su evolución con los años. Muy importante, como he dicho antes, no solo la energía diaria, sino cómo se reparte a lo largo del día, porque hay veces que si hay un pico de potencia, el voltaje de baterías baja y el diésel se tiene que poner en marcha. Entonces no es un problema de energía, sino de potencia. Suavizar ese perfil, si una máquina puede ponerse en marcha a las 8 de la noche o a las 4 o al mediodía, pues mejor al mediodía, si es posible. Pues tratar de gestionar esa demanda. Otro punto muy importante, condiciones operativas de los generadores diésel y renovables. Es decir, ¿cuándo conectamos el diésel? Cuando las baterías están muy bajas, no tan bajas, si el diésel recarga baterías o solo suministra electricidad al pueblo. Todas esas discusiones todavía están en el aire. Y por último, defender que un sistema de monitorización y, muy importante, análisis posterior de estos datos es básico para el funcionamiento de los propios sistemas y para aprender para sistemas en el futuro. Siguiente. Nada más, solo agradecer de nuevo a todos la atención y la posibilidad de estar aquí en este foro. Muchas gracias.